Verbo que se hizo carne. En estos días se está hablando del nacimiento de Jesús y nosotros queremos hablar de eso. A manera de introducción o preámbulo, estaremos contemplando ese verso famoso de la Escritura. El verbo es un término que se usa en la Santa Biblia y de manera especial usa el apóstol Juan y que se escribe como logos en el idioma griego. Con estas letras el apóstol Juan escribió logos. Ese es el tema a presentar en este momento. Este término se puede traducir de dos maneras diferentes. Una es palabra, otra es verbo. O sea, de todos los idiomas tienen palabras, todos. Y todos los idiomas tienen verbos. Entonces, eso quiere decir palabra, quiere decir verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era con Dios como asociado con Dios, pero a la vez el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne, se encarnó. Y eso es lo que celebramos en el nacimiento de Cristo. La deidad, la divinidad, Dios, se hizo hombre, se humanizó en el seno virginal. Eso es lo que significa, pues, el verbo se hizo carne. Un día, no sabemos qué día, aunque algunos han puesto el 25 como el nacimiento, en realidad lo que nosotros celebramos es el nacimiento, el acontecimiento. No celebramos el día. De repente ustedes pueden ver en la televisión o en las redes y están duro y dale, y que el día, y que el árbol, y que esto, y que el otro, y que fue, y que vino. Hacen unas alegatas. Lo trascendental es que nació Jesucristo, ¿no? Pues eso celebramos, el nacimiento. Ahora, hay iglesias que celebran en otra fecha. Por ejemplo, la iglesia griega ortodoxa celebra el 6 de enero, el nacimiento. ¿Está malo? No, está bien. Cuando quieran y lo pueden celebrar en otra fecha si quieren, porque es celebrar el acontecimiento. Jesús nació, Dios se hizo carne, se encarnó. Y ahora vemos que se encarnó, Dios se hizo palabra, es lo que quiere decir esto. Dios se humanizó para hablarnos en persona. Y todavía así algunos no creen en Jesucristo. Hay divinidades en otras religiones, como Buda es un hombre que la gente lo hizo Dios. Jesucristo es diferente. Él es Dios y se hizo hombre. Y no cualquier hombre, se hizo siervo. Y no cualquier siervo. Tomó nuestros pecados, entonces fue sacrificado como criminal sin serlo. Llevó nuestros pecados. Es por eso que celebramos el nacimiento de Jesús. Colosenses 1:13 al 16 dice así: en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso decimos que Jesús es Dios, porque en esta carta del apóstol Pablo a los colosenses está diciendo que Él nos ha librado
de la potestad de las tinieblas. Satanás es el representante de las tinieblas, el que lleva al hombre al mal. Bueno, Jesús vino a libertarnos, a libertarte de la potestad de las tinieblas y trasladarte, llevarte al reino del Señor, en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención quiere decir recuperar algo por medio de un rescate. Pongo un ejemplo. Cuentan de un niño que hizo un barquito y lo fue a jugar al río, donde estaba la corriente, para mirarlo caminar. Hizo el barquito de madera muy bonito y luego fue a jugarlo al río. Lo puso en el río y en un descuido se le fue el barquito. Y aunque corrió para alcanzarlo, ya no pudo. Era de él, lo perdió. Un día, visitando una tienda en el pueblo, reconoció que su barquito estaba en una tienda. Ahí estaba de venta. Pero era de él lo hizo. Pero alguien lo encontró y lo llevó allí a vender. Ahora el comerciante pues quería ganancia. Dijo el niño: ese es mi barco, démelo. Dijo: no, te lo puedo dar, pero tienes que pagar por él. Pero es mío. Sí, pero tengo que ganar. En México le llamamos albricias. Albricias es cuando alguien pierde algo y otro lo encuentra y quiere algo de dinero, ¿no? ¿Verdad? Imagínense, si es una cartera que trae $1,000, pues quiere que por lo menos le suelten un billetito, ¿no? Eso en la cultura hispana se llama albricias. Es decir, dame algo por el rescate, por encontrarlo, por dártelo. Bueno, entonces el niño pidió a su papá dinero, compró su barco. Bueno, eso se llama redimir, volver a adquirir lo que antes era mío, pagando algo, recuperar por medio de un rescate. Eso es lo que hizo Dios. Dios hizo al hombre, pero el hombre se perdió en el pecado, en las tinieblas. Entonces Dios se humanizó, se hizo hombre para rescatar, pero tenía que dar su vida y su sangre en la cruz para rescatar al pecador. Es por eso que el pecador, cuando sabe que ha pecado y pide perdón a Dios, en verdadero arrepentimiento le dice: Dios, sálvame, estoy perdido en el pecado. Y entonces Jesús lo salva a través de su muerte y su sacrificio en la cruz. Lo saca de ese mundo de tinieblas y lo traslada al reino de Dios, para que cuando muera ese pecador va al cielo, porque ha tenido un encuentro con Jesucristo el Señor. Eso es lo que quiere decir aquí. Dice: en quien tenemos redención. Usted tiene redención y yo tengo redención en la sangre de Cristo. Esa sangre perdona pecados cuando el pecador pide al Señor perdón de todo su corazón. Ahora, ¿quién es Jesús? Verso 15 dice: Él es la imagen. El griego usa la palabra eikon, que quiere decir la foto, la imagen, la cara de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, entonces hay que mirar a Jesucristo, porque Él es la imagen. Decimos el ícono en español, ¿verdad? Bueno, Jesús reveló a Dios, porque es Dios encarnado.
Ese es el verbo. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, estuvo con nosotros. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él, por Jesucristo, fueron creadas todas las cosas del mundo y del universo, las cuales hay en los cielos y las que hay en la tierra, fueron creados por Cristo. Visibles e invisibles, muchas no miramos, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él, de ese verbo encarnado, de ese Jesús, o se le llama el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es muy importante. Esto nos habla de la divinidad de Jesús, de ese verbo que se hizo carne para salvarnos. Ahora, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan 1:14. Y aquel verbo, Logos, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, y esa era una gloria especial, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el verbo se hizo carne, fue hecho carne, se encarnó pues en el seno de una joven virgen. Ahí estuvo el Señor, se hizo carne, como todos los bebés. Un día nació, no sabemos qué día, pero un día nació, hace más de 2000 años, vino a este mundo, habitó entre nosotros. Sí, y todavía hay gente que dice, ¿quién ha subido al cielo? ¿Quién ha venido del cielo? Jesús. Jesús ha venido a buscarte, a rescatarte, a redimirte. Él es el Redentor, el que nos hizo y nos perdimos por causa del pecado, pero nos recupera por la fe. Si usted cree en Él de todo corazón y cree que Él fue a la cruz por sus pecados, entonces perdona sus pecados y usted puede volver al Padre, al cielo eterno con el Señor. Bueno, dice la Biblia, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estuvo alrededor de 3 años predicando en la tierra de Israel. Estuvo predicando, habitando, llevando la palabra en esa región de Galilea, Samaria, Capernaum, Nazaret, Caná, el monte Tabor, Jerusalén, toda esa región que nos encanta cuando vamos a visitar. Todavía nos inspiramos. Ahí está la sinagoga, por ejemplo, de Capernaum. Se siente uno muy inspirado. Entrar, pues no tiene techo y hay solamente ruinas, pero está el piso, las piedras desgastadas de tanto pisar. Son piedras de mármol, pero se gastan con los años. Por esos lugares que caminó el Señor, estar en el mar de Galilea, donde el Señor calmó la tempestad, estar en el monte de las bienaventuranzas, donde el Señor multiplicó los panes y los peces, y donde el Señor hizo milagros. Estar en las playas de Galilea es maravilloso también, porque se inspira. El Señor estuvo allí también. Entonces, Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, sanando enfermos de toda clase, perdonando a personas en mucho pecado. María Magdalena, nos gloriamos
porque no solamente era pecadora, tenía 7 demonios también. Y el Señor viene a sanar, viene a transformar vidas y quiere transformarlas de usted. Deja que el Señor entre en tu corazón y cambie tu vida para siempre y te salve y escriba tu nombre en el libro de la vida. Dice este mismo apóstol Juan en primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El apóstol Juan da testimonio de que él tocó al Señor. En la última cena, la Biblia dice que él estaba recostado en el pecho de Jesús. Tomó la última cena, anduvo con él 3 años o 3 años y medio, caminando, sanando, predicando, le acompañó. Por eso él podía decir lo que vimos, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dios se hizo carne, se dejó tocar, se dejó mirar, dio bendiciones, sanó enfermos, perdonó pecadores, de muchos tipos de pecadores. Podemos hablar de Zaqueo, podemos hablar de los leprosos, podemos hablar de los ciegos, de sordos, de mudos. Él vino a hacer bendición. Nos enseñó la generosidad, nos enseñó a dar. Como dice Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Él vino a dar sanidad, a dar perdón, a transformar las personas. Y todavía lo sigue haciendo, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la fe. Así es que el Señor te está buscando. Quiere tocarte, sanarte y transformarte. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y nos ha dejado el Evangelio a través de los apóstoles. Gracias a Dios. Ahora vamos a un pasaje que está en Apocalipsis. Apocalipsis 19:13, que nos habla también del Verbo. O sea, Jesucristo un día volverá. Creemos en su segunda venida. El Verbo estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Va a aparecer en la última escena del Apocalipsis en el día final. Y va a venir vestido con un manto teñido en sangre. ¿Qué significa eso? 2 cosas significa. Primero, todos aquellos que han muerto por Jesús a manos de personas que odian a los creyentes, les quitan la vida. Fueron mártires todos los apóstoles, con excepción del apóstol Juan. A todos le quitaron la vida. Solo él murió anciano de muerte natural. Pero pasó por muchas vicisitudes también. Pero los demás les cortaron la cabeza, los crucificaron y murieron por su fe en Cristo Jesús. Pero también ese manto teñido en sangre del Señor, cuando lo presenta en la última escena del Apocalipsis, significa que Él murió en la cruz y dio su sangre para salvar, para perdonar y redimir al pecador. Y todavía faltas tú. No hay razón para que
nadie se vaya al infierno. La salvación es gratuita, no se vende, no tiene precio para ti, aunque sí tuvo precio para Jesús, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero tú puedes ser salvo con solo creer en Él, con solo entregarte y solo decirle: Señor, aquí hay un pecador, reconozco que he pecado, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. El manto es un símbolo de limpiar el pecado, porque la sangre de Cristo es lo único que puede transformar y quitar pecado. La Biblia lo dice con toda claridad en este y en muchos otros pasajes, que el Señor vino por los pecadores. Entonces la misión de Dios al encarnarse era salvar al pecador, porque el hombre había pecado y como pecador no puede entrar al reino de Dios si no tiene una purificación antes. Y la única purificación es que la persona reconozca su pecado, se arrepienta y ponga su fe en Cristo. ¿Por qué es necesario estas cosas? El arrepentimiento para no volverlo a hacer. Y la fe en Cristo es porque vas a creer que Él lleva tus pecados en la cruz a través de su muerte. Por eso nadie puede ser salvo si no cree en Jesucristo. Al creer en Jesucristo, la persona es libre de la condenación. Es libre, el Señor la liberó. Es sana espiritualmente y va al reino del Señor. Así es que si tú sientes dolor delante de Dios por lo que has hecho, habla con el Señor en una oración de fe y el Señor te perdona y te salva. Ahora, también tienes el derecho de no hacerlo si no quieres hacerlo, pero entonces te vas a enfrentar al juicio de Dios sin Cristo, porque no creíste en Él y no te entregaste a Él, y un día Él te llevará a enfrentarte al juicio final. Entonces, la única opción que tenemos, y no hay dos opciones, la única es venir a Cristo y pedir perdón, creer en Él y seguirle. Juan 14:6 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creemos en Dios. Pero Él dice: creed también en mí. ¿Tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. ¿Crees en Dios? Bien. Jesús dice: creed también en mí. Debes creer en Jesucristo porque Él es el único Salvador que hay, no hay más. Pero también el Evangelio, 1 de Juan 5, 11 al 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna a todos. Y esta vida está en su Hijo. Por eso es importante que para ser salvos y tener vida eterna, recibamos al Hijo. Porque esta vida eterna está en el Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso es claramente. Por eso es importante rendirle culto, adoración, entregarnos a Cristo, porque la vida está en Él. Y el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Por eso, lo más importante no es ser religioso. Lo más importante no es que tú vayas a una iglesia. Lo más importante es que que tú dices: es que yo voy a mi iglesia y solamente en mi iglesia hay salvación. No. Quiero decirte, espero que no te vayas a decepcionar, pero la salvación está en Cristo. Dice la Biblia: el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios,
no tiene la vida. Puede tener religión, puede tener iglesia, puede tener pastor, puede hacer muchas cosas, pero para ser salvo hay que tener al Hijo en el corazón, recibirlo. Es importante decirle a Jesús: Señor, ya naciste en Belén, ahora ven a nacer en mi corazón. Redímeme a mí, perdóname a mí, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sé que muchos de ustedes han confesado creer en Cristo y tener al Jesús, a Dios, al Verbo que se hizo carne en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Me uno a usted y usted es mi hermano. Pero si hay alguien aquí que no está seguro, que ha hecho una oración para recibir al Hijo de Dios en su corazón, yo le ruego que lo haga ahora. Y esta será la mejor Navidad. Este momento será el mejor en su vida. Yo te quiero guiar a hacer una oración en silencio. Tú la puedes hacer en silencio ahí en tu corazón. Y Dios la oye porque Él sabe todas las cosas que hay en nuestros corazones. Si tú le dices: Señor, reconozco que he pecado, me arrepiento de mi pecado, creo que moriste en la cruz por mis pecados y por los de todo el mundo, yo también te quiero recibir en mi corazón y tenerte en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser. Muy bien, con esto vamos a terminar. Si quieres de todo corazón orar, repite conmigo estas palabras de fe que voy a pronunciar. Si las dices de fe y verdaderamente crees en el Señor Jesucristo, como dice la palabra, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creéis en Dios? También en Cristo. Te guío entonces en esta oración para creer en Cristo, recibir al Señor en tu ser. Y de esta manera tienes las puertas del cielo abiertas para el día que tú dejes este mundo. Entrarás al reino de los cielos.